Confirmen si me pueden escuchar, por favor. Confirmen si me pueden escuchar, chicos, por favor. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Confirmen si es que ya pueden escucharme. Muy bajo se escucha. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Mejor o igual bajo? ¿Se sigue escuchando bajo, chicos? A ver, déjenme ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Bien. Bien, chicos. Entonces ya vamos a dar inicio a la sesión de hoy. No sé por qué no funciona el micro ahora. Tengo que cambiar de micro. Pero bueno, vamos a ver. Esta sesión, básicamente vamos a ver todo lo concerniente a la semana 3 del curso, donde vamos a cambiar un poco el sistema o el análisis donde solamente veíamos cuál era el comportamiento del fluido bajo presión en sus propiedades. Ahora vamos a ver cómo interactúa el fluido con respecto a algunos cuerpos, cómo la fuerza se distribuye. Entonces, antes de entrar con estos temas, vamos a ver el ejercicio que nos quedó pendiente en la clase pasada. Bien, voy a compartir la pantalla, denme un segundo. A ver, aquí. Compartir, ventana, esto. Bien. Confirme si es que ya pueden ver la presentación. Bien, entonces nosotros la semana pasada estuvimos viendo presiones, un poco de viscosidad, y nos quedó pendiente ver cómo la presión de un fluido puede aumentar a medida que se profundiza algún punto de análisis o cómo la presión varía según los distintos tipos de fluidos no miscibles. Bien, nosotros habíamos conversado que hay fluidos que no se mezclan por nada del mundo, como el agua y el aceite, ¿no? ¿Y por qué era esto? Muy asociado a la densidad que tiene cada uno. Mientras mayor sea la densidad, va a estar por debajo del otro fluido. Pues aquí, en este problema, ¿qué nos dice? En el tanque de la figura hay tres líquidos no miscibles. Considerando que la presión atmosférica es de 0,95, nos piden calcular la presión relativa y absoluta en el fondo del tanque y la altura H y cota de los líquidos en cada piezómetro. Bien,
nos están pidiendo básicamente la presión en el punto 4, como se ve en la imagen, tanto relativa como absoluta, y las alturas H mayúscula de cada piezómetro. Bien, aquí cuál es la única observación que hay que hacer a la figura, que realmente este piezómetro, vamos a ver de color, el fondo de la tubería es el mismo fondo del agua, bien, en todos los piezómetros, porque si no, no podríamos resolver este problema. Entonces los piezómetros son ahí, al nivel del fondo del agua de cada uno. Entonces, ¿qué nos está dando este ejercicio? Nos está dando algunos datos que son la presión atmosférica, que es para la presión absoluta que tenemos que determinar en el fondo del tanque, que es el punto número 4. Nos están dando densidades relativas y una densidad. Bien, entonces tenemos identificado los tres fluidos, las presiones que hay a lo largo de todo este problema. Las alturas también me las está dando para saber cuánto es la profundidad de cada tanque. Y con eso me bastaría mucho. Hay que recordar que la presión siempre va a ser igual al peso específico por la altura o profundidad donde estamos nosotros haciendo el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, peso específico, lo puedo determinar. Hay que saber que el peso específico, ¿a qué es igual? A la densidad por la gravedad. ¿Y a qué es igual la densidad? A la masa entre volumen. Pero no me están dando la masa y tampoco el volumen, pero me están dando la S. Y hay que recordar que la S, que era densidad relativa, era la relación entre las densidades o pesos específicos del fluido que estamos trabajando y del agua. Entonces, si tengo la densidad relativa y tengo, o lo sé como dato siempre, cuál es la densidad del agua, voy a obtener la densidad del fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener densidad del fluido 1 y densidad del fluido 2. Y el fluido 3 ya me están dando la densidad. Entonces tengo las tres densidades para poder trabajarlas. Si tengo las tres densidades, multiplico por gravedad, tengo el peso específico y la cota o la altura, en este caso, va a ser la resta correspondiente en las secciones o las alturas de cada punto. Entonces, de esta manera yo voy a tener la posibilidad de determinar cuánto es la presión 1, cuánto es la presión 2 y cuánto es la presión 3. Bien, entonces, para la presión en el punto 1, si yo aplico peso específico por altura, me doy cuenta que no hay nada acá, todo esto es vacío, solamente está la presión atmosférica. Entonces, si yo pongo peso específico por altura, me va a dar 0. Pero aquí, si yo me voy a calcular la presión absoluta, le tendría que sumar la presión atmosférica que me dicen que es 0,95. Pero para este caso, vamos a solamente usar la presión relativa. Al final vamos a calcular la absoluta, pero para la relativa, el punto 1 sería 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún fluido encima de él más que la atmósfera o medio ambiente. Para la presión en el punto 2, que es el que está acá, aquí sí ya tengo un fluido de densidad relativa 0,75. Entonces, para este caso, ¿cómo sería la presión? El peso específico del fluido por la profundidad, más la presión en el punto 1. Y esto nos va a dar un valor. ¿Y por qué la presión en el punto 1? Porque lo que estoy encuadrando de color morado corresponde a la presión ejercida únicamente en esta zona del fluido de color blanco. Es la presión que te ejerce esta columna de fluido. Bien.
Y la presión 1 es la presión que se ejerce exactamente en el punto de acá. Bien, entonces nos va a dar un valor. Para la presión en 3 va a ser igual al peso específico del fluido de densidad relativa 1 por la altura que corresponde a todo ese fluido más la presión en 2. Bien, entonces, si yo hago un gráfico de presiones, que empiece aquí. En este punto, el inicial va a ser 0. Bien, no hay presión. Pero cuando llega el punto 2, la línea de presión va a aumentar de esta manera. Bien, y aquí voy a tener la presión en 2. Presión en 2, presión en 1. Bien. Una vez que llego a la presión 2 y quiero ir a la presión 3, no quiere decir que esta línea de color rojo se va a mantener uniforme, sino puede quizás hacer esto, cambiar la pendiente a la presión en 3. Bien, esta es presión en 3. Y finalmente, si grafico la última línea de presión, digamos que viene acá. Y esto va a ser presión en 4. Entonces, aquí vemos claramente cómo se distribuyen las presiones a lo largo de todo este tanque. ¿De acuerdo? Mientras mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión. No quiere decir que la pendiente va a ser siempre la misma. Solo va a ser la misma siempre que trabajemos con un mismo fluido. Pero como acá estamos trabajando con 3 fluidos distintos, las presiones van a ir variando según la sección que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo se explica las fórmulas que tenía en la parte inferior? Pues la presión en el punto 1, como ya he dicho, iba a valer 0, porque no hay ningún fluido en la parte superior. La presión en 2, esta línea que ven de rojo, viene a ser prácticamente el peso específico por la altura. Bien. La línea verde viene a ser el peso específico por la altura. Pero si yo solamente considerara peso específico por altura del fluido, que viene a ser lo correspondiente a este tramo de 2 a 3, me graficaría la línea más o menos por aquí hasta acá. Ahí me la graficaría porque asumiría que la presión en 2 vale 0, pero realmente la presión en 3 es afectada por la presión que ejerce el fluido superior. Entonces, si lo vemos en un gráfico diferente, estos son los dos fluidos, este fluido superior va a generar una presión también. Aquí, a este nivel, genera una presión. Y el líquido de densidad relativa 1, que viene a ser el agua prácticamente, genera una presión acá. Entonces, si aplicamos un poco de estática, vamos a tener aquí una fuerza resultante, aquí otra fuerza resultante, con lo cual te va a dar una fuerza resultante total. Por ello es que tenemos que considerar la presión que está en la parte superior. Bien, entonces, hasta aquí, ¿está claro o alguien tiene alguna duda para pasar ya a ver la resolución con datos? ¿Está claro o no? Bien, entonces pasemos a ver cuál es la solución. Nos dan que el cálculo de presiones es, para el punto 1, 0, porque no hay ningún fluido en la parte superior. La presión en 2, ¿a qué va a ser igual? A la presión en 1, que ya sabemos que vale 0. Esto vale 0, más el peso específico del fluido 1, fluido 1, fluido 2 y fluido 3, multiplicado por la cota de Z1 menos Z2. Bien. Yo sé que el peso específico es igual a la densidad relativa
por el peso específico del agua también. El peso específico del agua lo puedo trabajar con 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico o 9810 newton por metro cúbico. Bien. Entonces reemplazamos. Presión en 1 valía 0, el peso específico del fluido 2 iba a ser, no, disculpen, del fluido 1 iba a ser densidad relativa por peso específico menos densidad relativa por peso específico del agua multiplicado por la resta de cotas. Y esto me da un total de aproximadamente 19,8 kilonewton por metro cuadrado. Aquí ya se expresa el newton por metro cuadrado para hacerlo exacto. Pero si lo expreso en kilonewton sería 19,8 o 19,9 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, de esta manera yo ya determiné cuál es la presión que se ejerce en el punto número 2. Para el punto número 3, de la misma manera. Ahora tengo que trabajar con mi fluido número 2. Entonces tengo que considerar cuál es la presión que se ejerce en el punto 2 y a partir de ella sumarle la presión que distribuye el fluido número 2. Por eso vemos aquí que es presión 2 más el peso específico del fluido 2 por la resta de las cotas respectivas. Para el peso específico del fluido 2, ¿qué vamos a considerar? Densidad relativa 1 por 9810. Entonces aquí vemos que presión 2, tenemos el dato, el peso específico va a ser densidad relativa por peso específico del agua, multiplicado por la resta de cotas, lo que nos da un total aproximado de 49,3 kilonewton por metro cuadrado. Bien, entonces aquí ya tenemos las presiones relativas del punto 1, punto 2 y punto 3, que son las que están ahí respectivamente. Bien, ahora nos falta la presión en el punto 4. E igual que en el caso anterior, sería la presión en 3 más peso específico por la diferencia de cotas. En este caso no me dan la densidad relativa, me dan solo la densidad, pero tengan cuidado con las unidades, me la dan en UTM por metro cúbico. Entonces, para calcular ese peso específico, aplicamos la fórmula de densidad por gravedad. Y aquí hacemos ya la conversión. Como está en UTM, tenemos que transformarlo a kilogramos. Y para transformarlo a kilogramos tiene que ser multiplicado por 9,81. Y una vez que ya está en las unidades que deseamos, lo multiplicamos por la gravedad para que nos dé el peso específico. Luego restamos las cotas y obtenemos que la presión en 4 viene a ser 93,44 kilonewtons. Entonces, si hacemos el gráfico, más o menos aquí, si empieza el 0, 19,8, por aquí saldría 49,3 y por acá 93,44. Entonces vemos que la gráfica no es enteramente lineal con una pendiente única, sino en cada punto de presión la pendiente se ve afectada. Y esto nos hace darnos cuenta también que el problema está siendo resuelto de la mejor manera, porque si la pendiente nos saldría algo irregular, quisiera decir que estos fluidos se deberían de mezclar. Bien. Ahora, a mí me han pedido dos presiones, la presión relativa en el fondo y la presión absoluta. Lo que yo he calculado es la presión relativa en el fondo, solamente con presiones manométricas, sin considerar la presión absoluta, la presión atmosférica, disculpe. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión atmosférica, la presión absoluta, tengo que considerar únicamente cómo influye la atmósfera o el medio ambiente a, a nuestro punto de presión 4. Pero eso no quiere decir de que yo a cada presión tenga que sumarle la presión atmosférica. La presión atmosférica como tal es
una única distribución de fuerzas que se genera en el tanque que está en la parte superior. Entonces, si yo quiero la presión absoluta en el fondo del tanque, lo único que tengo que hacer es sumar mi presión manométrica o relativa a la presión atmosférica. Y aquí tendría el resultado que es aproximadamente 189.70 kilonewtons. ¿Por qué? Recordemos que en ese punto 1 nosotros hemos dicho que la presión valía cero, porque hemos trabajado solamente con la presión relativa o manométrica. Pero si yo trabajaba directamente con presión absoluta, eso de aquí no hubiera sido cero, sino 0,95. Y aquí ya no hubiera empezado por acá, hubiera empezado por aquí y de ahí se hubiera mantenido la misma pendiente. Pero ya no hubiera estado trabajando con presiones relativas, sino presiones absolutas. Entonces, ¿por qué no consideramos la presión manométrica al inicio? Por un tema de practicidad para tener la presión relativa y al final le sumamos este valor que quedaba pendiente. Bien, y no es que se le sume 0,95 a todos por igual, porque si acá ya le sumé el 0,95, quiere decir que este valor no le puedo volver a sumar 0,95, porque ya está incluido dentro de la presión absoluta del punto 1. Si no lo hubiera considerado, sí lo puedo sumar para calcular cuánto es la presión absoluta, siempre y cuando solamente esté trabajando con presiones relativas o manométricas. Entonces, de esta manera yo ya sé cuáles son las presiones en cada uno de los puntos. En el fondo sé cuánto es la presión manométrica y para calcular la absoluta solamente le sumo la atmosférica, lo transformo a Newton por metro cuadrado y obtengo que vale aproximadamente 189.70 kilonewtons por metro cuadrado. Y de esa manera respondemos la parte A. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta o todo está claro? No, no. Ahorita esa diferencia de cota la estamos usando para calcular la presión únicamente en el fondo de cada fluido, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Aún no hemos usado para nada el piezómetro. El piezómetro todavía es la parte B del problema, que ahorita lo vamos a resolver. El peso específico del agua debemos considerar ese valor en cada problema. Claro, cuando nos dan densidad relativa o algo donde tenemos que considerar la fórmula del agua, bien, tienen que ustedes recordar lo que estaba en la PPT-1. El peso específico y densidad del agua es raro que se los den como dato, al menos que vayan a usar otro valor, bien, un valor mucho más exacto, no tan redondeado, pero siempre va a ser los datos que estaban en la primera clase que hicimos. Eso nunca lo dan de datos. Si lo dan de datos es porque tienen que usar un valor en específico que te pide el problema, pero si no, usen siempre los que han visto el primer día de clases. ¿Está bien? ¿Está bien, Juan? Bien. Bien, entonces pasemos a resolver el siguiente problema. A ver, disculpen un rato, chicos, que voy a cargar mi laptop. Bien, entonces pasemos con la parte número B. Nos dicen que tenemos que calcular las cotas de los piezómetros H1, H2 y H3 mayúsculas. Bien, aquí hay que recordar que el piezómetro empieza en el fondo del fluido. Bien, aquí empiezan todos los piezómetros. Entonces, si yo hago una
extracción de una sección de ahí, tendría algo como esto. Algo así sería. Fluido por acá, piezómetro por acá. Bien. De aquí a acá es mi H. Y de aquí a acá es mi Z. Pero, ¿qué me dicen las propiedades de los fluidos o las propiedades de la hidrostática? Que en un punto que esté a la misma elevación, las presiones tienen que ser iguales. Entonces acá pongo que esto es A y esto es B. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B, porque están en la misma elevación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el peso específico de A por Z tiene que ser igual al peso específico de B por H. Eso tiene que respetarse, ¿de acuerdo? Entonces, como yo ya sé cuáles son eh, los pesos específicos del mismo fluido, se pueden anular. Por lo tanto, yo sé que la cota Z con la cota H van a ser iguales. Pero no siempre se da. Siempre esa igualdad se da en el primer fluido, porque si se dan cuenta aquí están al mismo nivel. Entonces la cota H1 mayúscula va a ser la misma elevación del agua. Pero cuando descendemos un poco más, por ejemplo en el fluido 2, hay una brecha. ¿Por qué se da esta brecha? Porque la presión ya es distinta, ya no es peso específico A por Z, sino es el fluido 1 por Z1 más fluido 2 por Z2 igual a fluido 2 por H2. Este es fluido 1 y este es fluido 2. Así es como se vería si lo queremos escribir. Pero si acá le ponemos, por ejemplo, un punto C y aquí un punto D, la presión en C va a ser igual a mi presión en 3. Y esa presión en 3 va a ser igual a mi presión en D. La presión en 3 la tengo como dato. La presión en D la conozco, que va a ser peso específico del fluido 2 multiplicado por H2. El peso específico lo conozco porque tengo la densidad relativa. Pasa a dividir a mi presión en 3 y voy a tener cuánto es esa cota. Entonces, por este principio de la hidrostática, yo puedo definir o averiguar cuánto es esas alturas que pueden llegar. Ahora, ¿por qué hice la corrección del gráfico? Ya que si yo lo tuviera de esta manera, exagerando el desnivel, yo tendría que calcular cuánto es la presión en este punto. En este punto de aquí, vamos a darle otro color. En este punto de aquí yo tendría que saber cuánto es la presión. Pero yo he calculado las presiones en el fondo del fluido. Entonces, este desnivel Y no lo conozco. Me lo debieron haber dado para poder calcular cuánto era la presión exacta a esa altura para igualarla con la presión que ejerce, que se ve en el piezómetro. Por eso es que en el problema siempre se corrige el tema de alturas. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o todo está claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Qué no se entendió, Juan Alberto? ¿Qué parte es la que no se ha entendido? Lo que pasa es que imaginemos, si nosotros dibujamos la línea de presión, sería algo como esto, de inicio a fin. ¿Bien? Digamos que este es nuestro piezómetro. Bien. Si yo quiero calcular la altura del piezómetro, normalmente se hace en función a la presión.
pero la presión es en este punto de aquí, en el fondo del piezómetro. Entonces, si aquí le ponemos B, aquí le ponemos A. La presión en A, la presión en A es cualquiera de estos valores porque es en el fondo de cada fluido. Bien, esa es la presión en A. La presión en B, ¿a qué va a ser igual? Al peso específico del fluido por la altura del piezómetro. Eso va a ser siempre la presión en B. Para cualquier pesómetro es peso específico del fluido por la altura del mismo. Ahora, yo para poder saber este dato de altura que no lo conozco, tengo que saber cuánto es la presión en el punto B. Y por principio de hidrostática, toda presión que esté a un mismo nivel va a ser igual. Entonces yo debería saber cuánto es la presión en este punto. En este punto de acá, al mismo nivel de B. Entonces acá le vamos a llamar C. Debo saber cuánto es la altura. Y en el problema no me han dicho cuánto es el desnivel que hay entre A y B. Este desnivel de aquí no me lo han dado. Si me lo hubieran dado, yo podría calcular esa presión, ya que con este desnivel Y, digamos que es hasta aquí, tendría todo esto, vale Z. Z. Entonces, ¿cómo sería mi presión? Mi presión en C sería el peso específico del fluido por Z menos Y. Z menos Y. Y de esa manera yo ya podría hacer la igualdad a mi presión en B. Pero como no nos han dicho ese desnivel, sería imposible poder determinar cuánto es esa altura del piezómetro. Por ello, siempre como corrección del problema se dice que ese piezómetro tiene que estar al mismo nivel del fondo del fluido. Si no, no lo podrían resolver. No lo podrían resolver. Ahora sí, Juan, ¿quedó claro? Bien. Ahora vamos a pasar a limpio todo lo que hemos hablado. La presión sabemos que es peso específico por la altura. Entonces la altura va a ser igual a la presión que va a haber en el fondo entre el peso específico del fluido que estamos trabajando. Para la altura 1, ¿qué voy a necesitar? La presión en el punto 2, que era el fondo, entre el peso específico del fluido, 0,75 por el peso específico del agua, 9.810. 9,81, disculpen, newton, kilonewton. Entonces acá es densidad relativa por peso específico. La presión en 2 la tenemos. ¿Cuánto nos da? 2,70 metros, que viene a ser prácticamente el mismo desnivel que tiene el tanque. Y ahí en la gráfica se ve que exactamente están a la misma altura. Entonces, H1 minúscula, ¿a qué sería igual? Básicamente, estamos sumando el 1550, que es la cota del punto 2, más la altura H1, para saber cuánto es este valor según un plano de referencia. Bien, solamente para darle un complemento más a lo que nos pide el problema. Para H2, ¿qué necesitamos? La presión en el fondo del tanque, bueno, del fluido, la presión en 3, entre el peso específico de este fluido, que es densidad relativa 1 por el peso específico. Bien, ¿cuánto nos da? 5,03. Tengo la presión de 3, S vale 1, multiplicado por el peso específico del agua, 9,81 kilonewtons, me da como resultado 5,03 metros. Y aquí sí ya es superior a este desnivel de aquí. Por ello, nosotros veíamos que de aquí a acá hay una altura que no se conoce, pero ya restándola podríamos darnos la idea de cuánto es el aumento que hay o diferencia que hay entre el nivel del agua, del nivel del fluido, disculpen, con el piezómetro. Entonces la altura H2 sería igual a la cota del punto 3
más la altura del piezómetro, que nos da 17.53 metros. Y para el punto 4, la misma manera, el punto 3, disculpen, sería la presión en 4 entre el peso específico del fluido 3, nos da como respuesta 5.29 metros, dándonos como una altura desde el punto de referencia 15.29. Y con ello habríamos calculado todas las variables que nos consultaba el problema. Bien, ¿quedó claro la resolución del último problema? La parte hidrostática, o alguien tiene alguna duda. Para los demás, ¿está claro, chicos? Bien, entonces vamos a pasar a ver lo siguiente. Bien, una pregunta. ¿Su PC es la próxima semana o de acá a 2 semanas? Según su cronograma. Bien, ya está bien. Ajá, sí, será en el horario de la clase práctica. Bien. Entonces la PC va a venir hasta lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a dejar de compartir para ver el último tema a ser evaluado en el examen. A ver. ¿Pueden ver ya la presentación? ¿Pueden ver la presentación, chicos, o todavía? Bien. No, la PC viene hasta los temas que ven ahí en la PPT, ¿no? Superficies sumergidas, tanto planas como curvas. Hasta ahí viene la evaluación de la práctica calificada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber sobre este último tema a evaluarse durante la eh, práctica? Bien, lo importante es que ustedes tienen que saber que en estos tipos de problemas tienen que calcular la fuerza hidrostática en una superficie sumergida, sea plana o curva, así como su punto de aplicación. Entonces, para superficies inclinadas, la parte teórica nos dice que básicamente la fuerza principal que se va a aplicar en cualquier cuerpo, en cualquier superficie plana sumergida, ¿a qué va a ser igual? A la presión que se genere por el diferencial de área. Entonces, siempre se va a trabajar con diferenciales, y no porque tengamos que usar la integral necesariamente, sino porque todo ejemplo se hace con figuras que no necesariamente son rectángulos, son secciones desiguales con irregulares para poderla hacer la representación general de cualquier situación. Entonces, independientemente de la figura, si yo aplico un diferencial, voy a determinar el área correcta mediante la integración. ¿Por qué se aplica esto? Porque este diferencial de área nos va a ayudar al momento de poner los límites, saber cuál es el área de cualquier figura, sea irregular o regular. Ahora, si fuera un rectángulo, que es lo normal que vemos en una compuerta, ese diferencial de fuerza y diferencial de área finalmente van a ser como decir fuerza por área, porque la propia diferencial te va a dar los límites exactos para sacar la fórmula de ancho por altura.
Entonces, por eso, cuando nosotros hicimos el problema del cilindro, que les dije, pueden aplicar la integral como no, porque al final la integral les va a decir, aplica la fórmula normal, van a llegar a lo mismo. Entonces, esta explicación de la parte de la ecuación número uno es la ecuación general. Aquí podría ser peso específico por altura por el área de la compuerta si es rectangular o es una figura regular, ¿no? Si es una figura regular, podemos olvidar el diferencial de área porque sabemos cómo calcular el área total de la figura. Bien. Bien. Y esta altura normalmente va a ir al centro de gravedad, al punto que nosotros consideramos el centro de gravedad. Esta h, ¿cómo se calcula? La distancia que hay desde el origen de la superficie de agua hacia donde nosotros queramos calcular la altura a la cual se ejerce la presión, multiplicado por el seno del ángulo formado entre la superficie inclinada y la superficie de agua. Bien, entonces esta parte 3 es para explicar ya un poco más a detalle cómo vamos a llegar a ello. Bien, solamente reemplazado el h por el y seno de teta. Y también tienen que recordar esta fórmula. Esta es otra forma de la cual ustedes deben recordar porque nos permite poder hacer ciertos análisis. Aquí que me está diciendo, la altura al, al centro de gravedad por el área de la compuerta va a ser igual a cualquier altura multiplicado por el diferencial de área. Muchas veces esta fórmula nos ayuda a poder determinar ciertas características de las compuertas, algún dato en específico, nos puede hasta decir dónde está el centro de presión o en dónde se va a aplicar cierta fuerza inclinada, vertical u horizontal. Entonces, las fórmulas que ustedes deben recordar para esta unidad son la fórmula de la fuerza, cómo calcularla, la altura, cómo se determina, y el número 4. Son las tres fórmulas que ustedes deben saberlas de memoria cuando vayan a aplicar un problema de superficie inclinada. Mientras que en las superficies curvas, veamos, se repite la misma fórmula de fuerza. Fuerza es igual a peso específico por altura por el diferencial de área. Pero este h que ven aquí es la altura al centro de gravedad de la figura transversal que se forma. Aquí vemos que es una superficie curva. Bien, pero si le hacemos un corte transversal, realmente se ve como un rectángulo. Y tenemos que ir al centro de gravedad del rectángulo y a partir de ese centro de gravedad calcular cuánto es esa profundidad que hay. Y esa es con la cual nosotros trabajamos para esta zona de superficies curvas. El vector de la fuerza resultante va a ser la sumatoria de los vectores de fuerza vertical y horizontal que se representa de la siguiente manera. No es que tenga que sumarlos, sino tengo que sumar vectorialmente. Y vectorialmente es mediante un Pitágoras. La fuerza vertical, ¿cómo se calcula? Básicamente es peso específico por volumen. ¿Y qué volumen va a ser? El volumen del fluido comprendido sobre la superficie curva. Bien. Entonces, todo esto que estoy achurando viene a ser la cantidad de agua o fluido que está sobre mi compuerta. Entonces, este volumen lo multiplico por el peso específico, se transforma en la componente vertical. Bien. Mientras que la fuerza horizontal, aquí va a ser igual a prácticamente lo que nos dice este enunciado. Bien. Una proyección es algo. Lo que estamos haciendo es
en la figura donde se ve la compuerta curva, estamos viendo como un corte y el rectángulo viene a ser la elevación, como si lo estuviéramos mirando de frente, nada más. Bien, básicamente la compuerta curva es algo así. Algo así es la compuerta. Y para el caso uno, la vista uno, lo que estamos haciendo es como si la persona se parara aquí y mirara acá. Y para la vista 2, la persona se para aquí y mira esta zona, ¿no? Básicamente esa es la diferencia de las vistas. ¿Está bien, Álvaro? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Álvaro? Ya, muy bien. Entonces, básicamente la diferencia entre una superficie curva y plana es que en la plana la fuerza prácticamente la calculamos de manera directa. Eh, de manera directa. Pero en superficies curvas tenemos que calcular cada componente, tanto la vertical como la horizontal, para poder resolverlo. No, no, la vista 2 se queda tal cual. Siempre van a ser alguna figura geométrica plana, ¿no? Yo sé que seguro que las dos líneas es por la curvatura, pero como es una proyección de la zona en contacto que tiene el agua, se asume que es un rectángulo o un cuadrado. Siempre para superficies curvas se asume eso, que es cuadrado o rectángulo la progresión para llegar a ese centro de gravedad. Bien, bien. Entonces, ¿alguna otra duda, consulta sobre la parte teórica de las superficies o todo está claro? ¿Está claro, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda aparte de las de Álvaro y José? Bien, bien, entonces vamos a empezar con los problemas. A ver. La cara inclinada AD del tanque mostrado en la imagen se usa en la imagen una superficie que contiene una compuerta con vértices A, B y C, la cual está siendo soportada en B y C. La forma de la compuerta está siendo mostrada en la proyección de la imagen. Si el tanque contiene agua, nos pide determinar la magnitud de la fuerza que se ejerce en la compuerta. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una compuerta de vértices A, de C, B y A. Bien, todos los puntos rojos que he hecho son los vértices de la compuerta. Es una compuerta parabólica. Bien, nos están dando la fórmula o la ecuación de la curva. Esta compuerta está siendo soportada en B y C. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este tramo B y C es lo que se va a abrir. Entonces la puerta hace este movimiento. Bien, es como que acá estuviera su engranaje. Su engranaje, la zona donde va a poder girar. Bien, entonces eso es lo que nos dice la primera parte del problema. Está un recipiente lleno de agua
y nos pide calcular la fuerza que se genera en esta compuerta. Bien, nos está dando las alturas, 2 pies la distancia entre el origen de la superficie de agua a el punto donde empieza la compuerta, y 4 pies la altura de la compuerta. Bien, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer siempre al resolver estos problemas es graficar, graficar los datos de importancia, que son el centroide, eh, las alturas a considerar, dónde se va a aplicar la fuerza, ángulos, entre otros. Y en este caso tendrían que aplicar también el diferencial de área. ¿Por qué? Porque el área de una parábola no es conocida. ¿Cómo se calcula? Mediante la integración, y siempre es en función a un diferencial de área. Mi fuerza resultante va a estar por aquí. eh, mi fuerza resultante va a estar por ahí. Tengo el diferencial de área y también tengo que saber a qué altura voy a calcular todo. Y digamos que el centroide está acá. Entonces, hago así mi línea. Y de aquí a acá voy a tener la altura al centroide para poder hacer todos los cálculos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vería esto pasado a limpio? Algo desde la siguiente manera. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es graficarlo. Identificar cuál es su diferencial de área, si es que la figura no es regular. La ecuación de la curva, cuánto es mi altura del centroide, dónde está la fuerza resultante, vemos la ubicación del centroide, y de ahí vemos algunas otras explicaciones. También darnos cuenta que el eje o las coordenadas están X y Y. No están de esta manera, como normalmente pensamos, sino está en función a la compuerta. Bien, están en función a la compuerta. Entonces, con esta gráfica, yo ya sé que mi fuerza siempre es igual a presión por área. La presión, yo sé que es peso específico por la profundidad. Y esta área va a ser el área de la compuerta. ¿Bien? Entonces, me quedaría algo como esto. Fuerza resultante, peso específico por altura, y el área, ¿a qué va a ser igual? A la integral de este diferencial de área. Este diferencial de área, si lo extraigo, viene a verse de esta manera. Un simple rectángulo. Pero al ser una parábola, bien, imaginemos que la parábola es esta. Imaginemos que esa es la parábola. La parábola tiene una peculiaridad, que todo lo que está en la derecha, si trazamos una línea en el medio, es idéntico a lo que está a la izquierda. Entonces, desde este punto hasta este punto puede valer X, pero de este punto a este punto también va a valer X. ¿Por qué? Por ser una parábola. Entonces, mi diferencial de área, sea cual sea el punto donde lo vayamos a tomar, siempre va a ser 2 veces la distancia de un lado. Por lo tanto, esto va a ser 2x, ¿no? La parte superior viene a ser 2x. Y lo que no sabemos en realidad es la altura, que siempre va a ser nuestro diferencial de y. Entonces, mi diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? A 2x por dy. Bien. Le saco la integral. Integral aquí, integral acá. La integral de un diferencial de área va a ser siempre el área. La integral de 2x por dy es lo que tengo acá. Y como está en función de la altura y, ¿cuáles van a ser mis límites? El 0 y el 4, que viene a ser la altura total de la compuerta. Bien, entonces tengo estos datos, puedo resolverlo. A ver, déjenme borrar todo. De esta manera, yo puedo calcular la altura
de mi compuerta. Ahora, ¿qué dato me falta? El X. ¿Cómo calculo yo el X? De mi ecuación de la curva. Me dice que Y es igual a 4X al cuadrado. Entonces, Y es igual a 4X al cuadrado. Si yo quiero saber cuánto vale X, X va a ser igual a Y entre 4 raíz cuadrada. Entonces, reemplazo lo que acabo de decir y voy a obtener que el área vale 5.33 pies cuadrados. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió dónde es el área? Bien, bien. Entonces, de esa manera yo calculo el área. Si se han dado cuenta, hemos aplicado las diferenciales. De esa manera es la aplicación cuando la figura no es regular. Si eso hubiera sido un rectángulo, esa área hubiera sido simplemente base por altura. No hubiéramos tenido que haber hecho esta suerte de integración, por más que haya sido pequeña, pero el análisis hubiera sido más directo. Si fuera un rectángulo, un triángulo o un círculo la forma, que son figuras geométricas conocidas y regulares, el área lo hubiéramos calculado con la fórmula que todos conocemos. Entonces, graficamos esto un poco más grande y calculamos el centroide. ¿Recuerdan la fórmula que les dije que tenían que memorizársela? Que era la altura del centroide por el área de la compuerta va a ser igual a cualquier altura multiplicada por el diferencial de área. Esa es una regla matemática que siempre se va a cumplir. De esto de aquí tenemos que llegar finalmente a esto. Pero si hacemos la igualdad, podríamos calcular algún dato en específico que requiramos. Entonces, hacemos el desagregado y nos queda lo siguiente. Nos queda lo siguiente. Bien. El área yo la conozco, entonces mi Y al centro de gravedad, que viene a ser esto, vendría a ser 2.40. Bien, a ver, vamos a explicar eso para que se entienda. Este dA, que ven aquí, se transforma finalmente en esto. Lo que teníamos anteriormente. ¿Se acuerdan de acá? Teníamos esto antes. Pero la fórmula nos hace multiplicarlo por un Y cualquiera. Y es por ello que cambia el resultado, ya no es el valor que habíamos tenido antes, sino cambia. Porque ahora esto sería Y por raíz de Y entre 2 por dy. Entonces la integral ya sería distinta y nos sale 12.8. El área la hemos calculado en el caso anterior, que es 5.33. Pasa a dividir, nos da la cota al centroide con referencia del eje X que está en esta posición. Entonces yo calculé el centroide, que es otro de los puntos a conocer. Siempre que vayamos a trabajar con la fuerza es al centroide de la figura. Bien, si es el rectángulo es a la mitad, si es en el círculo es en el centro del círculo, si es el triángulo es en el centroide del triángulo. Siempre es a ese punto en específico. Bien. Ahora calculamos la profundidad que hay desde la superficie del agua al centroide de manera vertical. Entonces, mi YC, que viene a ser este valor, ¿a qué va a ser igual? A 6 metros, que vale toda esta altura que me han dado de dato, menos mi YC que he calculado. Eso vale 3.6. Esto de aquí es 3,6. La altura desde la superficie del agua, el punto de encuentro entre la superficie del agua y el plano inclinado, con el punto de aplicación del centroide, 3.6. ¿Tengo el ángulo? Sí lo tengo, 30 grados. Lo multiplico por el seno de 30 y voy a obtener ese valor que estaba buscando, que era la profundidad. Reemplazamos para mi fuerza resultante, el peso específico es agua,
el centroide lo tengo y el área también lo he calculado hace un instante, dándome como resultado que la fuerza es de 598,67 libras. Y de esa manera es como se resuelve este problema. Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Se entendió, chicos? Bien. Entonces, vamos a pasar con el siguiente problema. En el sistema mostrado nos piden calcular la fuerza vertical que actúa sobre la compuerta cilíndrica de dimensiones D igual 60, L 1,2, A vale 3, B vale 2,4 y la presión atmosférica 101,3 kilopascales, la presión ambiental 0,96. Nos dicen que L es el ancho. Bien. ¿Cuál es la compuerta? Lo que tenemos aquí. Esto viene a ser la compuerta. Y sobre eso me piden calcular la fuerza vertical. ¿Cuál va a ser la fuerza? Esa de aquí. Aquí se genera una fuerza vertical. Eso es lo que nos están pidiendo. Nos están dando una presión absoluta en esta zona y nos están dando la densidad relativa del fluido. Y aquí hay algo diferente. Normalmente los problemas que, hasta las explicaciones que se dan, es con el fluido en la parte superior de la compuerta, no en la parte inferior. El fluido normalmente está sobre la compuerta. ¿Qué pasa cuando no vemos el agua o cualquier líquido por encima de la compuerta? Tenemos que trabajar con algo que le denominamos el volumen imaginario. Bien, ese volumen imaginario viene a ser una representación de cuánto sería ese volumen de agua que existe por encima de la compuerta para igualar las fuerzas y presiones que genera todo este volumen de agua por debajo del mismo. ¿Y por qué se genera todo ello? Por el principio de la hidrostática. Recordemos que si yo trazo una línea a una misma altura, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, independientemente haya agua o no arriba. Y como es una presión, ¿qué quiere decir la presión? La presión en un punto es todas las fuerzas que llegan a ese punto. En el fluido, la presión se distribuye de esta manera. Envuelve al punto. Si lo vemos en una superficie plana, la presión se distribuye de esta manera. Una fuerza distribuida en un área. Pero cuando es un líquido, se distribuye alrededor del punto de aplicación. Por eso es que a pesar de que no haya agua en la parte superior, se genera una fuerza vertical por el efecto de la presión. Entonces, esta fuerza puede ser traducida en un volumen imaginario, que es con lo que vamos a trabajar. Y se vería de esta manera. Si lo trabajamos como un volumen imaginario, todo ese churado viene a ser la masa de agua que estaría comprendida sobre la compuerta para llegar a esa presión que necesitamos para hacer el cálculo. Bien, la única diferencia es que en esta zona de arriba tenemos un gas con una presión absoluta de 1,5 bares, que al ser un fluido diferente, no nos ayuda a nosotros a saber cuánto va a ser la altura de este volumen imaginario. Para poder calcularlo, este gas de acá debemos transformarlo imaginariamente en el mismo fluido que tenemos aquí. Por ello es que ustedes ven que en el gráfico se ha puesto una altura equivalente. ¿Qué viene a ser la altura equivalente? Viene a ser la altura que tendría este gas en la parte superior si es que fuera la densidad relativa de 0,88.
Si cambiamos este gas por el fluido que tenemos en la parte inferior, tendríamos que tener una altura HE para cumplir con la misma presión absoluta de 1.5 bares. Entonces quiere decir que en este punto de aquí, la presión siempre va a ser 1,5. Entonces sabemos que la presión en un fluido es peso específico por la altura. El peso específico lo sabemos. La altura no la sabemos, pero sabemos que tenemos que llegar a una presión de 1.5. Entonces, 1.5 entre el peso específico me va a dar la altura que debería haber de este fluido para respetar la presión que nos da el gas. Bien. Entonces, de esa manera ya tendríamos todo el recipiente con un mismo líquido. Entonces, la altura va a ser la misma. Recordemos en el ejercicio anterior, bueno, en el ejercicio del inicio, donde el primer fluido, si teníamos el piezómetro, la altura iba a ser la misma, pero cuando ya empezamos a descender y teníamos más de un fluido, la altura variaba. Ahora no, al ser un mismo fluido, la altura va a ser igual tanto para lo que está en el recipiente como para lo imaginario. Porque si yo trazo aquí, por ejemplo, un punto 1 y un punto 2, digo las presiones son iguales, esta altura de aquí la multiplico por el peso específico del fluido. Y esto tendría que sacar una altura KY y multiplicarlo por el peso específico de este fluido, que es el mismo del recipiente. Por lo tanto, las alturas van a ser iguales. Bien. Entonces, hay que determinar cuánto vale esa altura equivalente. Y esa altura equivalente va a ser igual a la presión manométrica entre el peso específico del agua. ¿Cómo calculo la presión manométrica en este punto? La presión absoluta, que viene a ser esto, menos la presión ambiental. Esta presión ambiental va a ser muy raro que se los coloquen. En este problema le hemos puesto para que vean solamente una diferencia. Manda una presión absoluta, pero este recipiente es cerrado. Al ser cerrado, la presión atmosférica no lo va a afectar en nada a lo que haya dentro de ese recipiente. Entonces, la presión absoluta siempre hemos visto que es la presión manométrica más una presión atmosférica. Pero en este caso la presión atmosférica no entra, se queda fuera. ¿Qué es lo que está volviéndolo absoluta? La presión ambiental. Siempre en todo recipiente queda algo de presión del medio ambiente. Y eso lo pueden ver ustedes cuando viajen a la sierra. ¿Qué pasa si llevan una botella de plástico? Esa botella de plástico saliendo de Lima, si se van en bus, está perfecta, en perfecto estado. Llegan a una zona de altitud considerable y si lo abren, esto más que todo pasa con los protectores solares, lo abren, es como si explotara algo dentro y saliera desprendido todo el protector solar. ¿Por qué pasa eso? Por la diferencia de presiones. Acá en Lima teníamos más presión que en la parte, que en la parte andina. Entonces, al hacer ese cambio de presión, el recipiente, al estar cerrado, tiene dentro de él mayor cantidad de aire, mayor presión de aire, y al salir sale desprendido como si fuera una explosión. Ahora, ¿qué pasa si regresamos de la sierra a Lima en ese cambio de alturas? Si nosotros compramos una botella de agua, la abrimos, tomamos un poco, al llegar a Lima nos vamos a dar con la sorpresa que esa botella ha sido presionada, como si alguien lo hubiera aplastado, pero realmente es la presión que está cambiando. Al ser plástico y lo que lleva adentro es solamente aire, empieza a comprimirlo. Nosotros no sentiremos ese cambio de presión de cierta manera. No nos hará ningún efecto en el organismo, pero ciertos cuerpos maleables sí lo sienten. Es por eso que aquí la presión absoluta es quitarle la presión ambiental que hay, ¿no? Entonces, la presión absoluta era 1.5 bares, la presión ambiental 0.96, 1,5, 0,96. Y aquí no es presión del agua, aquí es presión del fluido. Un rato. Aquí es densidad relativa por peso específico. Densidad relativa por peso específico del agua, porque me está dando la densidad relativa. Bien, calculo y me da una altura equivalente de 6.26 metros. Nos damos cuenta que B vale 2,4.
nos lo dice el enunciado, B vale 2,4. Y la altura equivalente para este gas es prácticamente 3 veces la altura que teníamos de fluido. Entonces esto quiere decir que las presiones de los gases muchas veces, si lo transformamos a algo líquido, representa un gran volumen de agua. Entonces de esta manera, yo ya conozco cuánto es la altura equivalente y mi altura B. Con esto ya sabría cuánto es el volumen total. Mi fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Como es una superficie curva, mi fuerza vertical va a ser peso específico por el volumen imaginario. ¿Cuál va a ser ese volumen imaginario? Lo puedo dividir en dos para que se haga más fácil. Yo sé que esto es de esta manera. Tridimensionalmente hablando, es algo así. Bien, algo así. Tengo una parte rectangular y la mitad de un cilindro. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esto? Puedo calcular el 1, área 2, y lo multiplico por el largo finalmente, ¿no? El área 1 va a ser, vamos a borrar todo para que sea mejor. El área 1 va a ser igual a la distancia D por la altura H. Y el área 2 va a ser la mitad de un círculo, pi por el diámetro al cuadrado entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque es la mitad de 4. El área de un círculo sabemos que es pi diámetro al cuadrado entre 4. Como es la mitad de un círculo, entre 2 sale 8. La suma de estas áreas la multiplico por el largo. El largo que me dicen que es L. Y de esa manera ya tendría el volumen de toda esa masa de agua imaginaria. Y lo multiplico por el peso específico del fluido, lo que me daría un total de 53.86 newtons la respuesta. Y de esta manera se resuelve este ejercicio. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda sobre el volumen imaginario? Sí, el L es el ancho. L es el ancho de la figura. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El DH es la distancia D por la altura del volumen imaginario, ¿no? Es el área es el área del área 1 que tenemos ahí en la gráfica, Juan. Claro, todo lo que está churado en el gráfico de la derecha es como si fuera agua. Bueno, en el caso del fluido de densidad relativa 0,88. O sea, nosotros asumimos que encima de esa compuerta existe agua, ¿no? Básicamente asumimos ello. Ahora aquí, ¿por qué no se consideran las fuerzas horizontales? Porque al ser una superficie eh, curva, lo que pasa a la derecha y a la izquierda va a ser igual. Por lo tanto, las fuerzas resultantes se van a restar porque son iguales, salen cero, y por ello solamente tendríamos una fuerza vertical. Básicamente por ello solamente estamos calculando esa fuerza vertical. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Para pasar al siguiente ejercicio. Bien, bien. Entonces vamos a seguir. Bien, vamos a ver el penúltimo problema de la clase, que nos dice, en la figura se muestra un tanque que se encuentra herméticamente dividido en dos partes que contienen agua y aire, aire y aire encima y aceite debajo.
Una esfera cerrada D se encuentra soldada a la placa delgada reforzada que actúa como partición en los puntos E y C y se extiende por igual en el agua por encima y en el aceite por debajo, como se muestra en el diagrama o en la figura. Bien. ¿Cuál es la fuerza vertical causada por los fluidos sobre la esfera? Bien, entonces nos piden que calculemos las fuerzas en esta esfera. Bien, nos piden calcular la fuerza en esa esfera. Si yo le extraigo la esfera por aquí, acá arriba tengo agua y acá abajo tengo aceite. ¿Qué tengo que calcular? La fuerza vertical. Horizontales no, porque se van a anular al ser una esfera. Entonces aquí tengo una fuerza vertical del agua y por acá obtendré una fuerza vertical del aceite. Para el agua no hay mucho problema, porque tengo en la parte superior los fluidos, tanto el aire como el agua. Pero en la parte inferior el aceite está por debajo, pero no quiere decir que no se genere ninguna presión. Tendría que calcular cuál es el volumen imaginario que habría sobre esta esfera para igualar las presiones que se generan en esta parte inferior, ¿no? Bien. Entonces, primero, trabajemos con la parte superior, que viene a ser la del agua y del aire. Entonces, si yo trazo la zona de trabajo, solamente lo que interviene en la compuerta de la esfera, aquí tengo el aire y en la parte inferior tengo el agua. Entonces, esos dos fluidos están generando fuerzas. Esa columna que se genera en esa área de trabajo de la esfera se vuelve al final un cilindro. ¿Sí? Un cilindro. Eso si lo vemos tridimensionalmente sería algo como esto. Y acá está la esfera. Algo así. Bien. Entonces, al igual, ahora si lo vemos de esta manera, como lo he graficado en un corte, es como si fuera el primer ejercicio que vimos de hidrostática, que es un recipiente y las presiones se distribuyen. ¿Recuerdan eso? Las presiones se distribuyen. Entonces, la presión que se vaya a ejercer en este punto de aquí no es simplemente peso específico por altura, ya que tenemos dos fluidos. Tendría que saber cuánto es la presión en este punto 1 para luego calcular la presión que nos da este valor del agua. Entonces, hay una propiedad importante dentro de los gases, dentro de la hidrostática, es que para todo gas, la presión en cualquier punto siempre va a ser la misma. Por ejemplo, la presión aquí va a ser la misma presión que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. No importa la ubicación, la presión siempre va a ser constante. Entonces, si yo grafico el gráfico de presión, aquí tendría una línea recta. Bien, llego al punto 1 y del punto 1 recién bajaría así al punto 2. Bien. Entonces, de esa manera es como yo entendería cómo es el gráfico de presiones. Bien. Ahora, tengo que entender un poco mejor las presiones. Para el aire, bien, para el aire, la presión, si hubo un corte, la presión se distribuye en toda esta área. Bien. En toda esta área se está distribuyendo la presión. Entonces, la presión para el punto 1, ¿a qué va a ser igual? La presión, no, disculpen, la fuerza en el punto 1, ¿a qué va a ser igual? A la presión que ejerce el aire por el área de la esfera, el área plana de la esfera, el área del círculo. Bien. Mientras que para la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 más peso específico por la altura. ¿Y esto qué va a ser igual? A la fuerza entre el área.
De esta manera es como nosotros debemos analizarlo. Entonces, si me piden la fuerza vertical, bien, si me están pidiendo la fuerza vertical, tengo que hallar la sumatoria de ambas fuerzas. Bien. Tengo que saber cuál es la sumatoria de ambas fuerzas para yo poder determinarlo. Bien, para el caso del aire ya lo sé, presión, pero para el caso de el volumen de agua, ahí hay que tener un poco más de cuidado, porque si nos damos cuenta, en la parte inferior no es que sea un cilindro perfecto, hay un vacío por esa esfera. En la mitad de la esfera es un volumen que no se considera. Bien, entonces, uy, este vacío de acá. Este vacío no se considera en la fórmula, pero lo conozco, sí lo puedo conocer cuánto es ese vacío, para que se me haga mucho más sencillo la respuesta. Entonces aquí tengo que sacar una fuerza 1 y de acá tengo que sacar una fuerza 2. Y la fuerza total va a ser la sumatoria de ambas fuerzas. Fuerza 1 más fuerza 2. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo calcular también una fuerza? Una fuerza puede ser calculada como peso específico por volumen. El volumen lo tengo, sí, tengo la altura total. La puedo calcular, acá tengo 7 metros y puedo eliminarle este medio metro de altura de esfera. Entonces, bien, ¿cómo se pasaría esto a limpio? La fuerza del agua, o bueno, la fuerza del agua y el aire va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por el volumen comprendido aquí, ¿no? Más la presión del aire por el área de trabajo, la área de influencia donde está la compuerta esférica. ¿Sí? El volumen va a ser igual al volumen de la columna de agua, lo que se ha churado, menos la mitad del volumen de la esfera. Esta pequeña zona de la esfera que es vacía, ahí no hay agua, pero hay que quitarle. Con ese volumen quitado ya podríamos saber cuánto es el volumen efectivo para calcularlo dentro de nuestra fuerza, lo cual nos da un total de 52.43 kilonewtons. Y de esa manera respondemos a una de las primeras partes del problema, de las preguntas del problema, que era la fuerza vertical por parte del agua. Bien, entonces hasta aquí, ¿se entendió cómo hemos calculado la fuerza del agua o alguien tiene alguna duda? En este caso, a diferencia del primer problema que vimos de hidrostática, estamos mezclando aire, gases, con líquidos. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien, entonces vamos a ver cómo calcular la fuerza del aceite con el volumen imaginario. Entonces, si yo hago la representación de la imagen ahora como volumen imaginario, voy a suponer que aceite hay en la parte superior. Todo lo achurado viene a ser aceite. Tengo 4 metros, que vienen a ser los que tenía en la imagen original, que sé que son aceite, y luego tengo mi altura equivalente, que estoy cambiando el agua y el aire por aceite. Ahí ya la respuesta es 37.24 metros. Entonces vemos cómo es el cambio abismal que hay entre usar aceite y agua con aire. Para lograr la presión de aceite que tenemos en ese punto, tendríamos que tener una masa de aceite con una altura de 37.24, mientras que antes teníamos en agua y en aire solamente 3 y aproximadamente 2 metros de aire. Entonces vemos que se está casi eh, quintuplicando la altura por un cambio de fluido. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo determinamos que esa altura equivalente vale 37.24?
Hay que calcular la presión en el punto C, ya que esa es la zona de encuentro entre los dos fluidos. Entonces la presión en el punto C va a ser igual a mi presión en el punto 2 menos el peso específico del aceite por esta altura que tenemos acá, 1 metro. ¿Por qué? Imaginemos que esto es C y llega a la presión en 2. Bien, esta es la línea de distribución de presiones. Bien. A mayor profundidad, mayor es la presión. Bien, entonces yo de aquí a acá tengo 1 metro. Para yo saber cuánto es la presión en C, tengo que quitarle este metro de aceite. Entonces, la presión en C más el peso específico por 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Por qué? Porque yo sé que a medida que voy profundizándome en el fluido, tengo que sumarle ese peso específico por la altura para poder determinar la del 2. Entonces, por ello es que en C es caso contrario, C está por encima de 2. Entonces tengo que quitarle esa columna de aceite que hay entre ambos puntos. Por ello, la fórmula que ven ahí. Entonces me da como resultado una presión de aproximadamente 292 kilopascales, aproximadamente. Bien, con esa presión en C, ¿qué hago? Hallamos la altura equivalente de ese volumen imaginario. La presión en C tiene que ser igual al peso específico del aceite por la altura equivalente. O sea, la presión aquí va a ser la que me va a ayudar para determinar mi altura equivalente. Entonces, el peso específico del aceite lo conozco porque tengo la densidad relativa 0.8 multiplicado por el peso específico del agua, me da el peso específico del aceite, tengo la presión en C, obtengo una altura de 37.24. Entonces, ahora ya tengo las dimensiones de ese volumen imaginario. Bien, puedo calcular mi fuerza vertical. Peso específico por volumen. ¿Cuál? El volumen de la zona achurada. Entonces, ¿cómo lo calculo? Peso específico por volumen de la columna de aceite más el volumen de la mitad de la esfera. Toda esta zona de acá es la mitad de la esfera. Con lo cual me da un total de 63.78 kilonewtons. Y de esa manera ya calculé las dos fuerzas, tanto del agua como del aceite. Entonces la fuerza neta va a ser la resta de ambos valores. La fuerza del aceite menos la fuerza del agua me da una fuerza total de 11.35 kilonewtons. Y de esa manera es como se resuelve este ejercicio. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, se supone que hay aceite en lugar de agua, porque estamos trabajando con el volumen imaginario. Suponemos eso. Porque en el punto C es el último lugar donde hay aceite. Posterior a eso es agua y aire. Entonces, si sabemos la presión que hay en ese punto, vamos a poder conocer cuánto es nuestra altura equivalente. Porque si nos damos cuenta en el gráfico, vemos que de la esfera al punto C hay 4 metros. Pero nuestro volumen imaginario tenemos que saber cuánto es la altura que va a haber de aceite para esa presión que hay en ese punto determinado. ¿Bien? Solamente por eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a pasar a el último problema de la clase. Bien, bien, por tema de la hora lo voy a hacer un poco más rápido. Igual esta presentación la estoy pasando ahorita a la delegada para que se los pueda
reenviar a ustedes. Bien. La compuerta parabólica de la figura tiene 2 metros de ancho. Nos pide determinar la magnitud y la línea de acción de la fuerza vertical debido al agua sobre la compuerta. La magnitud y la línea de acción de la fuerza horizontal debido al agua sobre la compuerta. Bien, nos piden la fuerza vertical y la fuerza horizontal que pueda haber. Bien, entonces, este ejercicio, el procedimiento es uno alternativo, que pueden usarlo, pueden optar por ese procedimiento. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y nos dice que la constante C vale 0.25 metros elevado a la menos 1. Bien. Entonces, lo primero que siempre tienen que hacer es graficar sus fuerzas, graficar sus áreas de contacto, diferenciales de área, entre otros. Entonces, ahí se ha churado la zona de agua, se ha detallado cuál es el ancho, dónde va a estar el punto de aplicación de la fuerza. La compuerta es la zona parabólica, ¿no? Bien. Fuerza X, fuerza Y, a un punto Y determinado. Bien. Entonces, para calcular la fuerza vertical en este caso, ¿cómo lo determino? La fuerza de Y va a ser igual a la presión por el diferencial de área. Bien. Mi fuerza Y va a ser de 0 a multiplicado por el peso específico por H, W, por dx. ¿De dónde salen todos esos valores? La compuerta es algo así. Bien. Eh, el peso específico sabemos que es del fluido. La altura es la profundidad a la cual va a estar eh, esa fuerza. Bien. Entonces, W, en este caso el problema es el ancho. W es el ancho. Eso es W. Y diferencial de X. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este diferencial de área lo está sacando en función a lo que tenemos en la parte superior. Pues aquí mi diferencial de área viene a ser este. En función de un dx. Porque yo no sé a qué altura exactamente voy a estar del nivel del agua, a toda o a una parte. Entonces lo hago en función de esta zona. Este va a ser mi diferencial de área. W, que es el ancho, por mi diferencial de X. Y va a ir de 0 a A. De 0 hasta el total que vale A. Despejo la altura H, yo sé que es 2 metros, y le quito la altura al centroide. Entonces la profundidad va a ser 2 menos Y. Bien. Donde a su vez yo sé que la ecuación de la curva es Y igual a CX al cuadrado. Entonces resuelvo la integral y tendría algo como lo siguiente, ¿no? Mi fuerza en Y va a ser el peso específico del fluido por el ancho de la compuerta multiplicado por 2 veces eh, el largo de la superficie de agua menos 0.25 al cubo entre 3, lo cual me da un total de 73.9 kilonewtons. Bien, entonces, otra forma de cómo determinar las fuerzas en superficies curvas, pero con la parte plana inclinada, ¿no? Esta es la fuerza vertical. Bien. Aquí es como que hubiéramos estado haciendo peso específico por volumen. Recordemos, recordemos aquí que la fuerza vertical era peso específico por volumen y la fuerza horizontal prácticamente era peso por área proyectada por la altura del centro de gravedad. Entonces, si volvemos aquí, eso que tenemos acá viene a ser el volumen de agua, prácticamente, ¿no? Eso viene a ser el largo que viene a ser el dx y el alto nos da el volumen. Entonces, de cierta manera estamos aplicando volúmenes. Bien. Ahora, ¿cómo calculo el centroide? En X. De la siguiente manera, con la fórmula que les había dicho que hay que aprendérsela. Muchas veces esta fórmula es para determinar el centroide. Un X cualquiera, la fuerza en Y, va a ser igual a la integral de X presión por diferencial de área.
Entonces, reemplazando los valores me da que el centroide en X vale 1.06. Bien. Y de esta manera calculo esta compuerta. Esta parte del problema. Bien. ¿Se entendió hasta acá cómo se ha calculado la fuerza vertical o alguien tiene alguna duda? No, ahí el tema es gráfico nomás. Ahí el tema de acotación no se jaló hasta el punto, pero tiene que ir hasta abajo, hasta donde está el punto de intersección. Es un error gráfico. Bien. Ahora, para el horizontal, lo mismo. F de X es igual a presión por diferencial de área. En este caso, nuestro diferencial de área va a estar en esta zona. Nuestro diferencial de área va a ser ahora esto. W, y ahora es diferencial de Y. Sale lo mismo, pero ahora en vez de X estamos trabajando con Y. Ya no tenemos que hacer ninguna conversión. Lo cual finalmente nos va a dar lo siguiente, ¿no? Resolviendo la integral, todo lo siguiente, los límites van de 0 a 2. De 0 a 2 metros. A 2 metros. Efectuamos los valores y nos da que la fuerza en X vale 39.24 kilonewtons. Y para calcular el centroide aplicamos lo mismo. El Y al centroide por la fuerza total X es igual a la integral de cualquier Y multiplicado por la presión por el diferencial de área. ¿Sí? Y de esa manera nos da el valor de el centroide en el punto Y está a una altura de 0.667 metros sobre el inicio de la compuerta. Y de esta manera es como calculamos tanto la fuerza en X, la fuerza en Y, como la ubicación del centroide que teníamos acá. Y de esa manera es como se resuelve este problema. ¿Se entendió? ¿O a alguien le ha quedado alguna duda? Sí, sí, hasta donde está. Porque sería 2 menos Y. H debe llegar hasta acá. En esto vale H. Entonces 2, los 2 metros es igual a H, que es la profundidad, más la altura al centroide. Entonces, si acá estoy poniendo H, que va a ser igual a 2 menos Y. Nada más. Si supiéramos los valores, eh, podríamos ponerlo de manera directa, pero si no hay que dejarlo como constantes. Al final la integración nos va a dar la respuesta de estos valores. Sí, sí, ahí el Y es prima. Ahí solamente por un tema de redacción, ¿sabes? Se le quitó el prima, pero estamos hablando del mismo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Todo está claro. ¿Todo claro? Bien. Entonces, ahorita estoy que le envío la presentación a la delegada. En un segundo. En un segundo para correo. Clase práctica. Y vamos a contar las clases. A ver. La delegada, ¿se ha conectado la delegada de casualidad? Ahorita no estoy viendo los...
la pantalla de la clase. A ver, estimado, la clase práctica. Le acabo de enviar las PPTs a la delegada para que lo puedan tener. Listo, ya salió. No, la práctica va a ser en el horario de nuestra clase, el jueves. Bien. Los temas que van a venir son desde la primera clase hasta lo que hemos visto el día de hoy. Básicamente serán 4 problemas, estimo, no creo que sean más. Van a venir, es muy probable que lo que mayor importancia sea un problema de superficie plana, problema de hidrostática, y de ahí los otros dos van a ser entre propiedades de los fluidos, dimensionalidad no creo que venga, y quizás venga también una superficie curva y plana, ¿no? Para esa primera PC. Entonces, el tiempo va a ser lo que dura la clase de 2 horas. Van a haber preguntas tanto prácticas como teóricas. Dentro de cada problema va a haber preguntas de concepto para que respondan de manera escrita. Y también los típicos como lo hemos venido resolviendo, ¿no? Entonces, sí, sí, viscosidad, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto en los ejercicios son el alcance que va a haber. La, los problemas van a tener la misma temática casi de esos ejercicios que hacemos, no más complicados, no creo que vengan más complicados, pero eso, repasen lo que tienen en el aula virtual como prácticas dirigidas, resuelvan esos ejercicios porque son los más cercanos a una PC. Cuando yo era alumno, esos ejercicios que ustedes ven ahí fueron los que alguna vez me tomaron a mí como estudiante. Entonces, vean esos ejercicios, son ejercicios prácticos. Algunos de esos son también de peces antiguas que fueron recopilando la universidad en esos años. Entonces, el nivel de esas prácticas dirigidas es muy similar al de las evaluaciones. Bien, entonces vamos a dejar de compartir aquí. Y nada, chicos. Solamente hagan recordarle a sus compañeros que la clase está grabada en el Blackboard para que lo puedan visualizar, que el último tema que hemos visto. Y nada, voy a dejar por aquí la grabación.